Ahora vamos con el tema de la formación deportiva en el fútbol. Recordemos, como ya lo sabemos, para la formación deportiva tenemos distintas etapas. Según algunos autores, tales como la doctora Cafaro, divide esta según la edad en 4. La primera va de 2 a 3 años hasta los 6. La siguiente va desde los 7 a los 10 años, pasando por la etapa de los 11 a los 14 y terminar con la etapa que va desde que pasamos los 14. Entre otros autores planean las siguientes: la etapa de iniciación, la cual empieza durante la niñez desde los 6 hasta los 10 años. En esta buscamos la estimulación de las capacidades perceptivo-motoras. Luego continuamos con la etapa de formación deportiva, dada entre los 10 y 14 años, buscando así la adquisición de patrones motores básicos. La etapa de los 16 a los 18 años, llegamos a la etapa de especialización deportiva, en la cual se tendrá contacto con la actividad deportiva y desarrollaremos las habilidades específicas del deporte practicado, para terminar con la etapa de alto rendimiento, la cual se da después de los 18 años, en la cual solo nos basamos en la competencia. Hablando un poco de la actividad físico-deportiva según la edad, nos encontramos con ciertos periodos. Cada uno de estos tiene un objetivo esencial durante la etapa de formación, por lo tanto, no podemos simplemente saltarlos, puesto que sin estas bases no tendremos un perfecto desarrollo de las habilidades. Aunque algunos autores la organizan de esta manera, la formación deportiva puede variar con cada deporte. Hablando del deporte que escogimos, el cual es el fútbol, nos encontramos que hoy en día estas etapas han cambiado un poco, más que todo la etapa de especialización deportiva y la de alto rendimiento, las cuales entrenadores, equipos y hasta los mismos jugadores han hecho que disminuya el promedio de edad. Esto se debe a la constante búsqueda de ampliar la vida deportiva del atleta, empezando el alto rendimiento muchas veces antes de cumplir la mayoría de edad. Hasta el momento, estas estrategias han funcionado, puesto que se ha aumentado el tiempo en competencia de los deportistas, empezando desde antes de los 18 años y terminando muchas veces luego de los 35. Nuestra crítica entonces se basa en que estas estrategias pueden llegar a complicarse, puesto que cada vez que disminuimos la edad de debut de nuestros atletas y deportistas, disminuimos también los tiempos que deberíamos utilizar para la formación deportiva. Esto haría que los atletas no puedan completar el 100% el desarrollo de sus habilidades, tanto generales como específicas. Bueno, el deporte que elegimos en conjunto fue el fútbol. Me corresponde hablar del aprendizaje motor, eh, pues enfocado pues a este deporte, pero primero contextualizar un poco qué es lo que es el aprendizaje motor. ¿Listo? Entonces el aprendizaje motor es un proceso de logro, habilidad, competencia y disposición para alcanzar un objetivo determinado. Analiza el grado de adecuación del deportista al entorno deportivo, evaluando su funcionalidad y las situaciones específicas deportivas a las cuales se tiene que adaptar. Bueno, como todos bien sabemos, el fútbol es un deporte de conjunto, no es un deporte individual, donde tenemos que compartir pues, con unos compañeros, no solamente en la cancha, sino bueno, pues, en otro enfoque más cultural. Tenemos que pues, conocernos, porque pues, la química en el fútbol también es muy importante. Y adaptarnos pues como a este entorno ya también depende de la parte donde se entrene, de la parte pues en la parte donde nos correspondió digamos convivir, también depende mucho pues de ese entorno y sabernos adaptar a eso. Entonces, otra parte es abordar la habilidad, competencia, aptitud del deportista en la estrategia, táctica, técnica, deportiva. Que es muy importante en el deporte del fútbol, tanto la estrategia como la táctica y la técnica. Primero la técnica como parte individual, ya que el fútbol pues es un deporte en el que jugamos pues con un balón, una pelota, ya técnicas individuales como es el control del balón, el pase, el tiro, los regates, todo ese tipo de cosas son muy importantes. En la estrategia, saber cómo juega el deporte, el equipo rival, qué jugadas podemos preparar para todo eso, y la táctica que ya tiene que ver mucho con, digamos, con el entrenador y pues como uno mismo también.
saber en la toma de decisiones en el partido y todo este tipo de situaciones. Entonces, otra parte que dice es la adquisición o desarrollo de nuevas habilidades o competencias deportivas específicas en un atleta, deportista o aprendiz, como pues en el ejemplo que vamos en el fútbol, un pívot, controlar el balón, como le decíamos ahora en la parte técnica, controlar el balón con el pecho, pasarlo con la cabeza, saltar, golpear el balón, anotar un gol, etcétera. Entonces eso mejora su perspectiva hacia el deporte y ya le. Hola, soy Diana Blandón y voy a hablarles de las emociones y la agresión en el deporte. Lazarus define la emoción como una reacción psicofisiológica organizada de relaciones en un curso de un ambiente. Es decir, cuando un jugador de fútbol, por ejemplo, recibe diferentes estímulos, la presión por fallar un gol en un partido importante o el solo hecho de saber que lo están observando y que el equipo espera resultados de él, hacen que su sistema nervioso se active y responda a esos estímulos. Generalmente, las emociones implican relaciones interpersonales o sociales, aunque no siempre tiene que ser así. Son reacciones súbitas y pueden durar de segundos a minutos o incluso horas. Esto depende de la intensidad del estímulo, de cómo esté implicada en nuestra vida, por ejemplo, qué pasa si ganamos o perdemos el partido, y depende también de la manera en la que estamos acostumbrados a responder a los estímulos y de los pensamientos que tenemos sobre esas situaciones. Las emociones se encuentran asociadas primero a un cambio psicológico, como se mencionó anteriormente. Dos ejemplos son la ansiedad con una mayor activación del sistema nervioso o la tristeza con una menor activación. En ninguno de los dos casos, el deportista reaccionará de manera adecuada, ya que la respuesta se da como un reflejo. El deportista actúa de manera inconsciente en relación al estímulo. De ahí la importancia para nosotros como entrenadores, aprender a conocer la manera en cómo responden nuestros deportistas en formación y que ellos mismos aprendan a conocerse en esa situación, en cómo responden nuestros deportistas en formación y que ellos mismos aprendan a conocerse en esas situaciones. Para esto, los chequeos y simulacros de competencia son la mejor herramienta. Segundo, las emociones se encuentran asociadas a una experiencia subjetiva. Por ejemplo, un deportista puede enojarse, desconcentrarse o ponerse muy nervioso al intentar realizar un gol decisivo porque con anterioridad los había fallado. Es importante que el deportista se haga consciente de estas situaciones para cambiar el pensamiento y la manera en la que responde. Y tercero, las emociones se encuentran asociadas a una tendencia al hacer, a la acción. Por ejemplo, la alegría puede darle más energía al deportista para que ejecute mejor una acción. Pero teniendo en cuenta los puntos anteriores, esa misma felicidad podría jugar en contra de él, hacer que el deportista responda de manera errada y termine perdiendo el partido. Entendemos entonces que las emociones pueden impulsarnos o detenernos y que estos tres componentes se relacionan entre sí, están interconectados. Según Martin y Osborne, las emociones tienen un componente respondiente y dos componentes operantes. El componente respondiente de las emociones son los sentimientos, es decir, la respuesta fisiológica de la que hemos venido hablando. Los sentimientos hacen parte del sistema nervioso y responden a los estímulos. El componente operante de las emociones son las acciones, es decir, lo que hace el deportista, pero también lo que hace porque lo aprendió a hacer así o porque se le ha reforzado que lo debe hacer de esa manera. Y el otro. Existen dos tipos de agresiones. La agresión hostil, que tiene como meta causar lesión o daño psicológico a otro, y la agresión instrumental, que sucede en la búsqueda de una meta no agresiva. La mejor forma de diferenciar el tipo de agresión que se está utilizando es conociendo el reglamento de la modalidad deportiva. Las estrategias para afrontar conductas problemáticas y agresivas son identificar reglas y expectativas que sean razonables y que contribuyan a la eficacia del entrenamiento, dejar claras las consecuencias positivas que trae el seguir las reglas y las consecuencias negativas si éstas se violan, teniendo en cuenta que las consecuencias deben ser justas tanto para la persona implicada como para el resto del equipo. Otra buena estrategia es el uso de registros y gráficos para aumentar las conductas deseables y, por supuesto, usar estrategias de control y enseñar el comportamiento adecuado a los niños.
hace el deportista, pero también lo que hace porque lo aprendió a hacer así o porque se le ha reforzado que lo debe hacer de esa manera. Y el otro componente operante es la conciencia. Cómo piensa el deportista en relación a las cosas que le suceden, a los estímulos que recibe, si éste recibe halagos todo el tiempo, por lo que hace bien, por los goles que hace, por cómo defiende, por cómo ataca, pues lo va a seguir haciendo. O si por el contrario todo el tiempo lo corrigen, le recalcan que no está haciendo las cosas bien, el deportista puede cambiar sus acciones y buscar estrategias para mejorar. De ahí la importancia de buscar reforzar de alguna manera los comportamientos que están bien vistos y modificar los que no están bien vistos. Según Baron y Richardson, la agresión es cualquier comportamiento con el objetivo de lastimar o herir a otro ser viviente. Y la conducta problema es una variedad de actividades disruptivas que interfieren con el desempeño deportivo y o crean rechazos en los demás. Lo ideal en la formación deportiva es mantener una relación cercana con los padres de los niños que nos permita saber sobre su comportamiento en casa y en otros lugares fuera de la cancha. Existen situaciones dentro del entrenamiento que pueden generar conductas agresivas o problemáticas con los deportistas. Por ejemplo, cuando no hay un reforzamiento positivo que le haga entender al niño que todo su esfuerzo está valiendo la pena, o el exceso de castigos o el recibir menos atención que otros compañeros. Existen dos tipos de agresiones. La agresión hostil, que tiene como meta causar lesión o daños